Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a mirar qué es tener la visión apostólica. Y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2, de versículos 41 al final. Del 41 al 47, así como están sentados, dice la palabra del Señor, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, todos digan perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y aquí, hermanos, donde quiero enfocarme. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero repetirlo una vez más para que se nos grabe. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro intelecto, a nuestro corazón. Permite, oh Dios, que podamos ser sensibles a tu voz. Te pedimos, Señor, que tú vengas y tomes el control en esta noche. Queremos servirte en espíritu y en verdad. Tú estás buscando todos los días a verdaderos adoradores. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir el gozo de nuestra salvación. Queremos, Señor, que tú hables a tu iglesia en esta noche, en el precioso y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a ver algo muy importante. Creo que la iglesia tiene que estar consciente de las cosas que nos van a suceder, cosas que van a venir, cosas que Dios está trayendo a nuestro corazón para la iglesia. Y lo más importante es que usted y yo podamos ser cristianos no únicamente de domingo, sino que personas que avancemos en el reino de Dios. Y lo más importante es poder entender que la iglesia de Cristo es una sola. No hay 2 o 20,000, no. La iglesia de nuestro Dios es una. Cristo no vino a predicar religión. Él vino a que tú y yo tengamos una reconciliación con Él. Porque por medio de su sacrificio nosotros tenemos acceso o tenemos entrada para poder convertirnos en sus seguidores o en sus discípulos, a la vez poder ser gente multiplicadora del mensaje de salvación. Esto es la esencia del Evangelio para el reino de los cielos. Hoy la gente desea vivir una vida libre,
una vida sin ataduras, una vida sin restricciones, sin reglas. Y ahora con todo lo de la pandemia, pues la gente, hermanos, ha optado a hacer lo que desean hacer, sin darse cuenta que el Señor está sonando una campana de alerta. Mucha gente piensa y dicen, pues que fueron los chinos los que trajeron la pandemia, que fue esto, que fue el otro. Pero no hay nada que no se mueva por medio de la voluntad del Señor. Amén. Dios, hermanos, trajo esto que en realidad fue algo sorprendente para el mundo, no únicamente para aquí en los Estados Unidos, fue un caos mundial. Algo que debería de haber provocado un deseo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero la realidad es que la gente buscaba por todos los medios posibles que hubiese una vacuna para seguir haciendo lo mismo. La gente estaba asustada y la gente todavía sigue asustada. Y no es por la bacteria o el virus. Están atemorizados porque mucha de la gente no querían morirse. Hubo mucha gente que entró al hospital y no salió. Porque la mayoría de la gente, la mayoría del mundo desean seguir en el mismo lugar. Y esa gente no desea que el gobierno ponga restricciones de nada para seguir viviendo una vida desenfrenada y vacía sin control. Desafortunadamente no hay cambio. No hay un deseo de ser distinto. La gente, hermano, sigue igual. Y si no, mire, o todavía creo está en la feria ahí en Ciudad Juárez. La verdad es que esas ferias lo único que sirven es para crear más problemas. Yo recuerdo cuando estaba joven, venían a Ciudad Juárez el circo Ataide, el circo esto y el circo el otro. Y muchas de las veces yo estaba joven, me tocó trabajar de chalán, de ayudante, extendiendo la carpa, jalando la cuerda. ¿Por qué? Con el propósito, el interés de ganar tickets para poder ir a ver el cine, el circo. Hace muchos años, quizás usted no lo recuerde, pero ahí en Ciudad Juárez venían ferias buenas. Yo no sé si Pilo se acuerde, la feria del hogar. Allí había una feria, la feria del algodón. En el PRONAF se hicieron varias ferias cuando apenas estaba en sus inicios el PRONAF. Y venían gente de negocios, gente que tenía el deseo de presentar su producto al público. Y en esas ferias pues se iba uno sin cenar porque ahí lo alimentaban a uno. Y se acabó eso. Era una feria familiar. Era algo que yo muy rara vez pude ver que había alcohol o había cerveza. Pero hoy
es un, es un antro de vicio, esos lugares donde se sirve de todo y a todos, no importando la edad, ¿verdad? En fin, la gente se desemboca, no se convierte en algo terrible cuando abren ese tipo. Por 2 años estuvimos ausente de todo esto, gracias al Señor. Por 2 años el mundo estuvo alejado de todas esas cosas. En 2 años se limpió muchas cosas. En 2 años mucha gente que no debería haber muerto murió. En 2 años las cosas cambiaron. Las cosas siguen de mal en peor. Y hay mucha gente que no quiere comprometerse, no quiere compromisos con Dios. Pero desgraciadamente esa gente no desea el cambio, no desean hacer la diferencia. Lo único que desean es poder deshacerse de las obras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es desechando la bendición de parte de Dios. En 1 de Juan 2:17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos o concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde que tenemos que permanecer firmes. Para poder ser un cristiano victorioso se necesita tener muchas, pero muchas agallas, muchos deseos de querer hacer el bien con todos y brindar el apoyo a los demás. Y tenemos que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Una persona debe ser apostólico, pero no de rublo, no el rublo de una iglesia. El ser apostólico es la paternidad. Y es que el Hijo cuenta con el Padre. El Padre sabe dónde están los hijos, o sea, sus discípulos, y qué hacen. Hay conexión donde vayan por diferentes razones o circunstancias. Deben estar, quizás estos hijos pueden estar lejos, pero anhelan estar de donde ellos salieron. Pero nunca se desconectan de su padre o de su familia en Cristo. Honran a quienes los formaron, y esto, mi hermano, es de por vida a través del tiempo o la distancia. En Hechos 14, 26, 28 vemos cómo se formaron grupos apostólicos que eran enviados en misiones, pero siempre regresaban desde donde habían sido enviados a dar reportes y esperar nuevas instrucciones. Los primeros cristianos estaban reunidos. El libro de los Hechos nos relata y nos dice que todos los cristianos estaban reunidos en las casas, en los templos y en las casas estaban reunidos. Una iglesia con visión apostólica se mueve bajo el principio de la honra y de la fidelidad. No importa que a veces nuestros padres nos regañen o nos exhorten, porque Jesús les decía: ¿hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Apártense de mí. Entendían que como padre a hijos le llamaba la atención, pero Pablo asimismo sufría dolores de parto, porque en lo apostólico los padres, los discipuladores, los maestros, los pastores sufren dolores de parto mientras la obra es completa en la vida de las personas, Gálatas 4:19 nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que cada uno de nosotros tenemos que ir siendo formados dentro del propósito revelado a cada uno de nosotros.
A veces no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, pero si no nos metemos con el Señor nunca nos va a revelar absolutamente nada. Amén. Usted y yo tenemos que meternos en la palabra del Señor. Tenemos que desfallecer. Tenemos que decirle al Señor: Señor, dame una nueva revelación. Una iglesia con visión apostólica se mueve bajo el principio de la honra y la fidelidad. Y aparte de eso, hace una vida como familia. No importa si el pastor los regaña o los exhorta. Jesús les decía: ¿hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Por esta misma razón Pablo defendía su paternidad y la defendía celosamente cuando él dice en 1 Corintios 4:15: porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí hay una identidad de reino. Actuamos con autoridad porque entendemos que somos embajadores de Cristo. Llevamos su nombre en alto. Él es nuestra identidad. Por esa razón gobernamos, actuamos, oramos, decretamos y tenemos fe. Trabajamos por nuevos discípulos. No andamos sacando gente de otro lado, como hay mucha gente que tiene por costumbre. Un cristiano con identidad de reino se esfuerza por ser una persona excelente y mejorar todos los días, porque ha entendido que Él es rey y sacerdote y que además debe de dejar una imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tener nosotros la imagen de Cristo en nuestra vida, hermanos, esa es la carta de presentación. Amén. A veces nuestra imagen refleja otras cosas. Puede reflejar coraje, envidia, engaño, tristeza, pero nosotros debemos de reflejar la alegría que está en Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser la imagen del Dios invisible. Así dice su palabra. El trabajo que tenemos, hermanos, es un trabajo bastante arduo, difícil, pero tenemos que llegar a entender que Dios es el que va a estar añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Podemos tener muchos métodos, aplicar muchas cosas, pero si Dios no está en medio de todo esto, pues difícilmente, hermano, vamos a crecer. Porque lo primero es estar conscientes o saber que Dios nos está respaldando. Si Dios ya lo dijo, pues entonces vamos a creerle al Señor. Amén. Enviar grupos o células apostólicas. Cuando una iglesia se mueve bajo la unción apostólica, entiende la necesidad de establecer grupos y poder equipar a estos y poder ejercer con diligencia el llamado de Dios. Estos grupos pueden ser de 2 o más personas que son enviados bajo la cobertura de la iglesia local para poder predicar y fundar o cuidar una iglesia que lo necesita. Tenemos que entender el llamado que tenemos cada uno de nosotros con responsabilidad, con servicio, que llevan porque han sido empoderados con gracia. Esto, hermanos, es un llamado especial. Por lo tanto, se mueve como embajadores de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Trabajar en los negocios del Padre Celestial es un asunto de gran compromiso que requiere ser esforzado y valiente. Nunca deberemos de perder la visión
y poder entender que hasta el último día estará sirviendo o estaremos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Debe estar claro el compromiso en el crecimiento de la iglesia, del apoyo que son para los pastores y la congregación. Los grupos apostólicos son edificadores con una misma visión. Más de una visión es división. Entonces tenemos una visión y la visión nos la da Dios. Y esa visión es de engrandecer el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? La palabra del Señor, donde leímos, esta fue la vida de los primeros cristianos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces tenemos un trabajo, tenemos una orden de perseverar unidos, no desunidos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego, ¿sabe lo que va a suceder? Haciendo estas cosas, ¿sabe lo que sucede? El Señor va a añadir a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos para Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos unirnos, no estar desunidos. La humanidad necesita con urgencia la impartición salvadora de Cristo. Aún la palabra nos habla y nos dice que aún la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Romanos 8:19. Porque es importante poder movernos en la visión apostólica verdadera. Esa visión es la de servicio, la de poder sufrir dolores de parto, la de la gran comisión de poder formar discípulos, la de la transferencia de manera sencilla, sin cargas religiosas, la del nuevo pacto donde el Espíritu Santo hace la obra dentro de cada persona, la de la paternidad donde se honran a quienes nos presiden en el Evangelio, la de la identidad de reino donde honro yo a mi Padre con una vida de santidad y excelencia. ¿A cuánto le gusta lo mejor? ¿Ah? ¿O le gusta ay nomás como sea? ¿Le gusta que le hagan una sopita ahí tatemada, quemadita por ahí, un arroz todo aguado? Nos gusta comer bien, nos gusta vestir bien, nos gusta manejar buenos carros, buenos automóviles, buenas trocas. Entonces, nosotros tenemos que servirle al Señor con excelencia, con identidad, porque usted y yo tenemos identidad. ¿Amén? Somos hijos de un rey. No somos cualquier persona, no somos cualquier pedazo de humano, de ser humano. ¿Verdad? Somos una creación única. Los científicos nos quieren embabucar diciendo que nosotros descendemos del chango. No, yo no desciendo del chango. Número uno, el chango no puede hablar. El chango no puede hacer una ecuación o un problema matemático. Nosotros tenemos que empezar a movernos dentro de la capacidad que tenemos.
dentro de la visión que Dios ha puesto en su iglesia. Y lo estamos viendo. Dios va a traer elementos esenciales a esta iglesia para llenar o para que seamos unidos al cuerpo de Cristo. Amén. Hay un dicho que dice que no todo lo que brille es oro. El oro, hermanos, para que pueda tener un valor muy bueno, tiene que pasar por fuego, tiene que ser purificado. La iglesia, hermanos, ahorita está pasando por un proceso, y ese proceso se llama purificación. Usted y yo tenemos mucho talento, muchas habilidades, en las cuales nosotros podemos ser el puente para aquellas personas que necesitan de Dios. ¿Cuánta gente no está necesitada ahorita? ¿Cuánta necesidad no hay dentro de la iglesia? Mire, si mi hermano Ricardo no hubiera hablado la palabra con esta pareja, ¿qué hubiera pasado? Si nosotros nos metemos realmente, somos muy buenos para dar recetas y decir esto, y no, mira, yo conozco a un sobador, yo conozco a esto, bueno, ¿y por qué no hablamos y decimos, sabes qué? Yo conozco a una persona que tiene la respuesta para tu problema. Es todo. ¿Y cómo se llama ese Señor? Ese Señor se llama Cristo Jesús. Amén. Si cada uno de nosotros empezamos a hablar la palabra, hermanos, no tenemos que hacer mucho. El Señor va a añadir, porque los primeros cristianos, hermanos, dice que sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y toda la gente que había creído estaban juntos y tenían un común denominador. Todas las cosas que había ahí se repartían. Y yo imagino, hermanos, que pues el hermano Pilo necesita un traje, aquí está. Y todos convergían en lo mismo, tenían el mismo deseo, tenían la misma voluntad, había el mismo amor, el mismo aprecio, el mismo cariño. Pero hoy en día estamos viendo, hermanos, que ay, Señor, la gente, en vez de converger en un mismo pensamiento, en una misma idea, en una misma ideología, en buscar a Dios no, buscan a ver a quién tumban, a quién le mochan la cabeza. Entonces, aquí, hermanos, el propósito es que cada uno de nosotros tenemos que perseverar todos los días, aquí en el templo y fuera del templo. Hay que compartir el pan en las casas, porque ellos comían juntos con alegría y con una sencillez de corazón. Alababan a Dios. Yo no sé si usted canta cuando se está bañando. Yo no sé si usted canta cuando va en su troca o trae ahí prendida la rea o rancherita. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser distintos. Tenemos que alabar a Dios para poder tener el favor con todo el pueblo. Porque el Señor, hermanos, va a ir añadiendo cada día. El Señor va a ir trayendo gente a su iglesia, a todos aquellos que van a ser salvos para su honra y para su gloria. Cuando la iglesia realmente comience a moverse
bajo el poder de su Espíritu Santo y la unción apostólica, vamos a necesitar poder empoderar a todos los líderes al llamado del servicio genuino, y vamos a estar estableciendo equipos de rescate para poder acudir al llamado de Dios. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que hay gente que necesita a Dios. No son los hospitales, no es la medicina, no es el alcohol, no es la droga. Es Dios el que puede cambiar la vida del ser humano. Necesitamos darnos cuenta que es tiempo de actuar, es tiempo de que nadie perezca, sino que toda la gente proceda a un arrepentimiento para una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que esto es el verdadero evangelio, que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que nosotros busquemos a esas personas que están solas, están abandonadas, están tristes, están sin Dios y sin esperanza. Me llama la atención el testimonio de nuestro hermano Ricardo. Unos jóvenes de la iglesia empezaron. ¿Qué hubiera pasado si esos jóvenes no se hubieran aventado, hermano? ¿Dónde andaría usted? No, yo creo que estuviera muerto. Pato al agua. Así es. Porque tiene que haber alguien. Yo crecí en la iglesia, pero tenía mis dudas de entrar a la iglesia. Pero si no fue por un hermano, un pastor en Chihuahua, el hermano Ezequiel de la Fuente, que cada vez que me miraba decía: estoy orando por ti para que el Señor toque tu vida y que tú puedas venir al camino del Señor. Y cada vez eso me impactaba. Esa palabra me impactaba. Y un día me fui a Chihuahua sin saber que ahí el Señor me iba a llamar. Nosotros tenemos que ser la voz de Dios. Hablar su palabra con denuedo. Y lo demás viene por añadidura. Usted y yo somos la hechura de nuestro Padre. Decía el domingo que nuestros hijos nos miran a nosotros somos el ejemplo de ellos. Y nuestros hijos van a ser conforme nosotros vivamos. Que si a mi papá le gusta el chupe, pues hay que seguirlo. Que si le gusta el cigarro, hay que seguir a mi padre. Por eso es que vemos tanta gente, hermanos, viviendo en la miseria, viviendo en la pobreza. Hay tantas cosas en las cuales nosotros aún todavía venimos cargando, sin deberlo ni temerlo, pero nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, los tatarabuelos hicieron cosas que esa maldición aún todavía nos sigue abarcando. Dios permite, hermanos, que acabemos con eso, con esa maldición. Y que le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo me rehúso. Si mi abuelo o mi padre fueron alcohólicos, ahora yo soy un embajador tuyo. Por eso la
idea, hermanos, de que nosotros vivamos una vida en temor, perseverando unánimes todos los días en nuestro hogar, en el trabajo, en el templo, en las calles, partiendo el pan en las casas y vamos a comer con alegría. Y aunque no sepamos cantar, tenemos que cantarle al Señor. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé una buena voz como de Pavarotti? Una voz de Plácido Domingo. Hay un cantante que él no sabía nada de música, no sabía cantar, no sabía componer. Y él le pidió al Señor que le diera un don. Y el Señor le dio el don de saber cantar y de saber componer. Y ese cantautor se llama Jesús Adrián Romero. O sea, no hay nada imposible para Dios. ¿Ah? Todo es posible para el que cree. Si usted cree, usted puede ser hasta el siguiente presidente de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. El Señor va a hacer grandes cosas en este lugar. Es solo que usted y yo nos pongamos las pilas, de veras, que pongamos nosotros toda nuestra confianza, no en mí, no en el pastor. Ponga su confianza en el Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, decirle que nos ayude, que realmente nosotros seamos libres. ¿Cuántos son libres en el nombre del Señor? Hay un canto que me gusta, ¿verdad? Libre, yo soy libre. El Señor rompió esas cadenas de esclavitud. El que no es conmigo, se convierte en enemigo. El que no está conmigo, lo único que hace es desparramar. Los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta noche, decirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que Él es maravilloso, Él es todo un caballero. Señor, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Queremos, Señor, que tú nos guíes en dirección correcta. Hay una visión, hay un propósito, hay un deseo ardiente. El único propósito es de que nosotros seamos ese puente de bendición para otros, para que aquellos que no han alcanzado todavía el reino de Dios lo puedan alcanzar. Un día nosotros estuvimos perdidos, pero alguien se preocupó por nosotros y ahora estamos agradecidos por esas personas. Ahora le damos gracias a nuestro Dios porque esa gente vino y se preocupó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo, con voluntad, con ahínco. Bendice a tu iglesia. Que seamos realmente hermanos en Cristo. Que compartamos, que nos amemos, que nos procuremos, que nos busquemos, que podamos ser felices en ti. Haciendo estas cosas nunca vamos a fallar.
nunca vamos a desistir de lo que tú has puesto en nuestra vida. Tú has puesto grandes cosas. Somos gente de valor. Somos gente que ahora tenemos victoria. Ahora tenemos vida abundante. Ahora somos libres. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos aumentes la fe. Bendice a tu iglesia, a los hermanos que no pudieron estar con nosotros. Ayúdanos en todo momento. Bendice a la madrecita de la suegra de nuestro hermano Víctor. Ayúdala. Sé con ella. Guárdala. Toca su vida, Señor. Que ella pueda sentir un toque maravilloso de ti. Ayúdanos, Señor. Danos gracia, que podamos hablar con denuedo tu palabra, que podamos ser esos atalayas, que podamos ser gente que hable palabra de vida. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, a los que hacen un esfuerzo. Ayúdalos en todo. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Bendice tu iglesia, bendice tu obra en este lugar. Multiplica, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes cosas que lo que nosotros pudiéramos pedirte. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.